Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Francisco, esto es Matemática e Ingeniería para Todos y este video es para describir algunas cuestiones básicas de el plano. Cuando hablamos de el plano nos estamos refiriendo a el plano cartesiano. Aquí tengo una representación de dos ejes, bien, dos líneas rectas perpendiculares, que quiere decir que son perpendiculares, que forman entre sí un ángulo de 90 grados, bien, o piso de 2 radianes. Y esos dos ejes, esas dos líneas rectas me conforman, bien, constituyen un único plano, que básicamente sería el plano de la hoja cuadriculada sobre el cual yo estoy trabajando. En el espacio, bien, como para tener como referencia, hago rápidamente una representación esquemática en el espacio. Bien, tenemos tres dimensiones. Estamos trabajando únicamente sobre este plano en particular. Bien, si este es el eje X, bien, continúa para este lado. Este otro es el eje Y, bien. El plano que estoy simbolizando en rojo es sobre el que vamos a estar concentrados. Bien, ¿es el único plano que existe? No, dentro del espacio euclidiano o el sistema de tres ejes cartesianos hay infinitos planos. Podría simbolizar, por ejemplo, en color verde una porción de plano, bien, que contiene los ejes X y Z. Ese plano se va a llamar el plano XZ. Pero el plano sobre el que nos vamos a concentrar y vamos a trabajar va a ser el plano XY. De acuerdo. ¿Qué son estos dos elementos, estos dos ejes? Básicamente estos dos ejes, bien, denominados ejes cartesianos, representan cada uno a una recta numérica en donde están contenidos en cada uno todos, la totalidad de los números reales. ¿De acuerdo? Bien. El eje X se lo define como eje de abscisas. Bien. Y el eje Y se lo define como eje de ordenadas. Por convención, se dan estos nombres: eje X, eje de abscisas, es el eje horizontal que vamos a representar en nuestra hoja, y el eje de ordenadas o eje Y va a ser el eje vertical. La intersección entre los dos ejes, que insisto, dijimos que está a 90 grados, son perpendiculares entre sí. La intersección entre estos dos ejes define un punto. La intersección entre dos líneas rectas va a definir un punto si estas dos rectas no son la misma y son paralelas. Ese punto es un punto muy importante de nuestro plano cartesiano y se lo va a llamar origen de coordenadas. Y por simplicidad se lo representa con la letra O mayúscula. De acuerdo. Ese origen de coordenadas me marca el 0 en ambos ejes, tanto el de abscisas como el de ordenada. Ahora bien, como la flecha está colocada hacia la derecha, voy a tener que la flecha, en caso del eje X o el eje de abscisas, me indica el sentido de crecimiento de los números. Por lo tanto, si en la recta numérica, en este punto, que lo marco en rojo, tengo el origen, tengo el 0 en ese eje, a la derecha voy a tener los X positivos y a la izquierda voy a tener los X negativos. Lo mismo para el eje de ordenadas o eje vertical. Hacia arriba, que es hacia donde dibujé la flecha, voy a tener los valores numéricos positivos y hacia abajo voy a tener los negativos. Lo que me falta para terminar de definir y caracterizar cada sistema es una escala en cada eje. Por simplicidad, para mi problema, en realidad para este video demostrativo, voy a trabajar con la misma escala en ambos ejes. Voy a decir que cada dos cuadraditos de la hoja tengo una unidad. Por lo tanto, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 1.
¿Podría haber definido escalas diferentes? Sí, podría. Podría haber dicho, bueno, en el eje Y, cada un cuadradito tengo una unidad, así que aquí tendría el 2. Lo que no podría hacer, de ninguna manera, es decir que si tengo el origen y dos cuadraditos a la derecha tengo el 1, que dos cuadraditos a la derecha, por ejemplo, tengo el 5. Eso está muy mal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy modificando la escala sobre el mismo eje de un momento al otro. Entonces, en la escala lineal, que es con la que me voy a trabajar, cada dos cuadraditos tengo una unidad. Esta escala y el cruce de los ejes y el sentido que va a estar marcado por la flecha nos definen inmediatamente cualquier punto que queramos marcar en el plano, y vamos a definir a cualquier punto del plano como un par ordenado. Por ejemplo, si yo digo el punto A de coordenadas 4, 5, bien, va a ser un único punto del plano. Si yo lo quiero marcar, simplemente la primera coordenada me marca cuánto me desplazo en X respecto al origen. Como el número es positivo, el punto que voy a marcar, lo voy a marcar en azul, bien, me desplazo desde el origen 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Hago una pequeña marquita, este no es el punto, bien, pero hago una marca como para tener de referencia. Una vez que me desplacé 4 unidades hacia la derecha, me desplazo 5 unidades hacia arriba. Dijimos que cada dos cuadraditos tenemos una unidad, por lo tanto me voy a desplazar 2 cuadraditos, me desplacé una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, y si ven bien hay 10 cuadraditos de diferencia. Por lo tanto, este punto, ahora sí que marqué en azul, borro esta ayuda de referencia, este es el punto A. Si yo quisiera marcar, como para ir a otro cuadrante, una situación un poquito más compleja, un punto B de coordenadas menos 2, 3, ese punto, vamos a cambiar el color para que no coincida con el origen, B, coordenadas menos 2, 3, desde el origen, como la coordenada en X del punto es negativa, me iré 2 casilleros hacia la izquierda en este caso, o sea 4 cuadraditos, 1, 2, 3, 4. Hago la marquita como referencia. Y desde ahí 3 hacia arriba porque la coordenada en Y es positiva. 3 unidades serían 6 cuadraditos, por lo tanto tengo 1, 2, 3 unidades, y aquí tengo el punto B. ¿De acuerdo? Y hasta el momento sabemos cómo marcar puntos en el plano. Recuerden, este punto lo llamamos O y tiene coordenadas 0, 0. Bien, ese va a ser el origen. Esto en lo que respecta a los puntos en el plano. En el espacio sería exactamente lo mismo, pero vamos a agregarle una coordenada a cada punto, que va a ser la coordenada en Z. Y ahora voy a definir a partir de estos puntos el concepto de vector. ¿Qué va a ser un vector? Similarmente, en la expresión escrita analítica va a ser similar a el punto, porque va a consistir también en un par ordenado, pero va a tener otras características. Bien, voy a definir, por ejemplo, el vector. Vamos a hacerlo en verde. Vector B va a ser un vector. En vez de utilizar paréntesis, voy a usar este símbolo para abrir la sentencia, digamos, de escritura del vector, el símbolo menor. Y el vector lo voy a definir con componentes asociadas a las coordenadas de A. Va a ser 4, 5. Y para cerrar usamos el símbolo mayor. Bien, ¿cómo represento este vector? El vector en el plano se va a representar mediante una flecha. ¿Qué va a indicar esa flecha? Me va a indicar un punto de partida y un punto de llegada. ¿De acuerdo?
tiene infinitas representaciones de este vector. Yo podría comenzar a dibujarlo, por ejemplo, desde este punto. No tiene importancia, bien, yo lo marco aquí en verde, quiero dibujar el vector. ¿Cómo dibujo el vector? Bueno, desde aquí me voy a mover 4 hacia la derecha, 1, 2, ahí tengo 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, hasta aquí. Una vez que me desplacé las 4 unidades a la derecha, voy 5 hacia arriba, igual que antes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser el punto final del vector, ¿bien? Respecto al punto de partida que yo propuse inicialmente. Entonces voy a marcarlo ¿sí? Bien. Y vamos a dibujar una flecha que conecte los dos puntos. Recordando que el punto que hice abajo a la izquierda es el punto de partida y el punto que está más arriba y más a la derecha es el punto de llegada. Entonces, dibujo ese segmento y le pongo flecha. La cabeza de la flecha va a estar colocada en la llegada. Bien, entonces esta va a ser la representación de mi vector. ¿Es única? No, yo podría haberlo hecho este proceso desde cualquier otro punto. Entonces si comienzo por ejemplo desde este punto, la llegada estará más arriba. Y el vector es el mismo, siempre estoy, por eso mantengo el color verde, siempre es el mismo vector. Ahora, el caso particular, si el vector lo dibujo partiendo desde el origen, la cabeza de mi vector va a coincidir con el punto A. ¿Por qué? Porque si voy desde el origen, me desplazo 4 hacia la derecha y 5 hacia arriba, estoy dándole las mismas indicaciones al vector que le di al punto A respecto al origen. Entonces el vector B lo vamos a escribir también como el vector OA. Se escribe punto, primero el punto de inicio, luego se escribe el punto de llegada y se le simboliza con una flecha arriba. Bien, ese va a ser el vector. Supongamos ahora que quiero dibujar el mismo vector, bien, el mismo segmento con la misma dirección pero sentido contrario. Quisiera ahora que el vector, en lugar de tener la cabeza de la flecha en ese punto, la tenga del otro lado. Bien, les quiero cambiar el sentido a mi vector. Entonces, ¿cómo hago para identificar las componentes de este nuevo vector? Vamos a cambiar el color porque el vector es otro. Tengo ese nuevo vector, ahora este le voy a escribir como W y por el momento no tenemos ni la menor idea de cómo son las componentes de ese vector. Pero como yo gráficamente lo puedo dibujar desde cualquier punto, voy a aprovechar la aplicación, copio y pego el vector y lo voy a dibujar desde el origen. Bien, y voy a notar que este va a ser el punto, vamos a llamarlo D o C, para ir en orden, pensé que la C ya la tenía, vamos a llamar a este punto C, bien, y por las propiedades que vimos recién, que el vector B es el vector OA, si encuentro las coordenadas de C, estoy haciendo el vector violeta, es el vector OC. Con lo cual, encontrando las coordenadas de C, voy a tener las componentes del vector W. ¿Cómo encuentro las coordenadas de C? Simplemente haciendo las proyecciones del punto en cada eje.
recuerden que para llegar a un punto lo que hacíamos era darles indicaciones respecto del origen, cuánto me muevo en X y cuánto me muevo en Y. Con lo cual, si ahora, yendo desde el origen, cuántos casilleros me tengo que mover hacia la izquierda, ya estoy viendo que la coordenada del punto C en X es negativa. También estoy viendo que, con lo cual, la componente del vector W en X va a ser negativa. ¿Cuántos casilleros? Desde el origen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos. Dijimos que cada 2 cuadraditos tengo una unidad, con lo cual la primer componente de mi vector va a ser 4 con el signo menos que me indica que va hacia la izquierda. Bien. Y en Y, ¿cuál va a ser? La magnitud que me tengo que desplazar para llegar al punto C, que la coordenada de C es igual a la componente de C del vector, a la componente en Y del vector W. También hago el conteo de cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadraditos. Cada 2 cuadraditos de una unidad va a ser 5. Como voy hacia abajo, bien, contrario al sentido que definí para los crecientes, diremos que la componente va a ser menos 5. Bien. Y aquí tenemos una particularidad. Decimos que el vector W es igual al vector B, pero con los signos cambiados. Esto es algo similar a lo que veíamos con los opuestos en la recta numérica. Bien, por ejemplo, decimos que el menos 4 en realidad es el opuesto del número 4. Bien, con lo cual, haciendo una analogía para vectores, estamos en condiciones de afirmar que el vector W va a ser igual a menos el vector B. Y de esta forma, bien, geométricamente, definimos un poquito esta relación entre vectores opuestos, lo que va a pasar gráficamente y lo que va a pasar analíticamente componente a componente. ¿Se puede graficar un vector encima del otro? Por supuesto, yo podría dibujarlos superpuestos, el segmento va a ser el mismo, lo que va a diferir va a ser el sentido, bien, la ubicación de la cabeza de la flecha. Bueno, espero que esta primera explicación les haya sido útil y en breve estaré subiendo más videos con otras propiedades de vectores como son su módulo o valor absoluto o longitud, también suma y resta de vectores y más adelante producto de vectores. Espero que esto les haya sido útil. Cualquier duda me dejan en el comentario. Les mando un saludo.